Tarde. Seguimos con temas relacionados con la seguridad. El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció una serie de medidas para enfrentar el aumento de crímenes en nuestro país, entre ellas la construcción de una cárcel de alta seguridad para líderes de bandas organizadas. No sabemos dónde, cuándo, sabemos cuánto podría costar y cuánto va a albergar. Falta bastante detalle, pero vamos a lo que se anunció hoy. Son varias medidas. Marian Basso nos va a contar, porque además se suman a lo que ya el gobierno había dicho el día de ayer. ¿Cómo estás, Marian? Buenas tardes. Hola, Carla, Andrés, muy buenas tardes a todos. Sí, son medidas que ya se habían estudiado hace tiempo, pero efectivamente la contingencia y los hechos de violencia que sucedieron durante los últimos días han acelerado toda esta discusión y también los anuncios. Recordemos que el día de ayer el presidente de la República estaba en Paraguay, llega a eso de las 8 de la tarde acá a Chile, se viene de inmediato al Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior, también con el subsecretario de esa misma cartera y poder coordinar estos anuncios que finalmente sucedieron acá en la Casa de Gobierno durante esta mañana y se dieron a conocer en voz del propio mandatario, quien señaló una serie de medidas en pos de la seguridad y justamente para tratar de frenar estos delitos violentos cometidos por el crimen organizado en muchos de estos casos. Y claro, el foco de atención estuvo en uno de los anuncios que realizó el mandatario de enviar un proyecto de ley para la construcción de un nuevo recinto penitenciario que tiene la cualidad de que va a albergar a los líderes de estas máximas bandas criminales para que puedan estar en este recinto que tendría 500 nuevas plazas, pero como ustedes bien lo decían, desde el Ministerio del Interior no se quiso precisar en qué comuna de la región metropolitana va a estar emplazado. Eso sí, se habló de cuánto va a ser el presupuesto destinado para ello, 90.000 millones de pesos, y también se habló del modelo del tipo de cárcel de máxima seguridad que va a replicar a un modelo europeo, no así al modelo de El Salvador, que fue descartado completamente por la ministra del Interior, Carolina Toá, durante esta jornada. Ahora, el presidente también dijo que para poder lograr esta construcción va a enviar un proyecto de ley al Congreso para poder evitar la tramitación, la burocracia que tiene una construcción de una cárcel de este tipo. Pero no solamente se anunció la construcción de este recinto penitenciario, sino que también la creación de un grupo especializado de gendarmería para poder controlar de mejor forma a estas personas, ¿no es cierto?, a estos líderes de las bandas de crimen organizado que se busca estén en este recinto de alta seguridad. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente de la República entregando más detalles respecto de este anuncio en materia de seguridad. Instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. Permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90.000 millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles por sobre lo que ya había mencionado anteriormente. A ver, Mari, hay varios puntos, claro, lo decía incluso también la ministra Toá, repetía lo del presidente Boric, que aquí no se va a replicar el modelo salvadoreño. Me tocó en la mañana y comienza uno a surgir las respuestas desde la oposición. Me tocó entrevistar al ministro Rodrigo Delgado, que decía, claro, puede no ser una cárcel la salvadoreña, pero si tu primera reacción o primera medida o gran medida es la construcción de una cárcel, se parece mucho a las medidas de Bukele. Eso es lo que dice Rodrigo Delgado. Y aquí estábamos revisando información que sale en el portal Exante, que ellos ya dan cuenta de que se podría construir esta cárcel al lado de Santiago 1, al lado de la actual cárcel de alta seguridad, la expenitenciaría, al lado del Centro de Justicia. Uno le podría hacer sentido, ¿en qué sentido, Mari? Que siempre es súper complicado poner una cárcel o anunciar una cárcel en cualquier comuna. Nadie quiere una cárcel. Entonces quizás poner una cárcel, una más, donde ya hay, quizás pueda ser más fácil. Sí, y se le consultaba eso a la ministra justamente por lo que ustedes preguntan. Se le consultaba en la mañana en qué comuna va a estar emplazada, porque efectivamente ni los ciudadanos ni los propios municipios muchas veces quieren tener emplazada una cárcel en su comuna, sobre todo teniendo en cuenta las características de esta, que va a albergar a los líderes de las bandas criminales. Y lo que decía la ministra del Interior es que por el momento no se va a dar el nombre de la comuna. Eso sí, señaló que ya se habían tomado en cuenta cuáles podían ser los conflictos eventuales de instalar una cárcel
cárcel como esta en una comuna, por ende eso ya se habría tomado en cuenta, habrían conversaciones previas respecto de esto para tratar de aminorar los efectos secundarios que pudiese tener una cárcel como esta. Ustedes lo decían, efectivamente han salido trascendidos en medios de prensa, pero hasta el momento no se ha confirmado ni siquiera, Carla Andrés, a los parlamentarios por ahora que están en esta reunión, en este momento acá en el Palacio con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Salió la diputada Plasencia, que es del distrito 10 justamente, y le señaló que no se las había dicho la comuna y que esperaba que finalmente no fuera en su comuna, digamos. Sí, bueno, dijo expresamente la ministra del Interior que saben dónde se va a ubicar la cárcel, pero que no lo van a decir todavía justamente para evitar todas estas polémicas. Lo dijo recién el presidente de San Antonio. También. Está la información. ¿Dónde está? Claro, lo tienen y sobre eso y el por qué ya sabría el gobierno dónde se va a instalar esta cárcel, y atendiendo un poco a lo que señalaba Andrés, que había dicho el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, uno entiende que se está dando este anuncio en la coyuntura de inseguridad que estamos viviendo y esta crisis finalmente que se ha instalado en los últimos días. Pero entendemos que esto se viene gestando hace un tiempo, que ha habido conversaciones, el mismo medio Exante lo dice, con la Unión Europea para buscar un modelo que se pueda replicar en Chile. Y por eso hoy día la ministra tan enfática decía que esto no va a ser una cárcel tipo Salvador, tipo Bukele, y que es otro el modelo que se va a implementar. En el fondo nos parece que se está anunciando como una respuesta a la crisis de inseguridad, pero entiendo que se viene trabajando hace rato en renovar también el sistema carcelario, que es fundamental para combatir el delito. Sí, probablemente lo que sucedió durante el fin de semana aceleró, ¿no es cierto?, el anuncio de esta medida, claro. Pero como tú bien dices, Carla, esta medida ya se venía trabajando hace un rato. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos meses incluso el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, viajó a Europa para poder ver cómo se desarrollaba también, cómo era el sistema de las cárceles de alta. Exactamente. Entonces, claramente esto se viene trabajando hace un rato. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, también señalaba que, por ejemplo, no es momento de cerrar ningún tipo de recinto penitenciario, pero sí poder reordenar. Y en eso se ha estado trabajando desde ya hace varios meses, ¿no es cierto?, en poder ver cómo se aumentan las plazas dentro de las cárceles ya existentes, cómo se reordena también el sistema carcelario, pero también esta medida de este proyecto de construcción ya se venía trabajando hace algún tiempo y probablemente los hechos que ocurrieron durante los últimos días aceleraron un anuncio, pero que ya se había entablado conversaciones no solamente dentro del Palacio de la Moneda, sino que también con algunos parlamentarios oficialistas, que es lo que se está realizando durante esta jornada acá en la Casa de Gobierno. Y hay dos puntos también en que señalaba el presidente de la República que son muy importantes, que son los proyectos de ley que ya están en el Congreso Nacional y que él pide máxima discusión, una discusión inmediata de estos, que tiene que ver con el sistema de inteligencia económica y el sistema de inteligencia como tal, y uno de ellos incluye el levantamiento del secreto bancario, que tanta polémica ha causado entre la oposición y el oficialismo, pero claro, lo decía, son claves, por ejemplo, para poder perseguir la ruta del dinero de las bandas criminales y poder desarticularlos. Así que ahí el presidente solicitó la cooperación del Congreso y dijo que va a haber discusión inmediata. Eso quiere decir que la tramitación de cada uno de estos proyectos va a ser en 6 días por cada Cámara. Ahora, hubo otra discusión que tiene que ver con los estados de excepción, específicamente con el estado de sitio, que fue descartado por el Ejecutivo a petición de propios parlamentarios oficialistas. Hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que estado de sitio no va a haber, pero no descartó que pudiese haber presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Estamos evaluando distintas formas de, digamos, despliegue de las Fuerzas Armadas que puedan complementar el esfuerzo de seguridad, especialmente hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica. Y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas, pero en particular el instrumento de estado de sitio para la región metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos. Sí, Mari, me quedo también con otro punto que tú mencionabas dentro de las medidas, que es la preparación para los gendarmes para cárcel de este nivel. Veíamos antes los apoyos de imágenes, lo que se ha visto en la cárcel de alta seguridad, que hoy día funciona, donde están detenidos, por ejemplo, varios de las personas que están siendo procesadas por crímenes de carabineros, lo más llamativo, lo más importante durante el último tiempo. Y hemos visto las peleas que han habido, suerte de motines, cómo han destruido las propias celdas, todo el mobiliario. Entonces lo que se busca, y uno entiende ahí, es preparar, tener gendarmes, no solamente en temas de inteligencia, sino que también gendarmes preparados para presos de este nivel, presos que son capaces de coordinarse entre ellos, que son de una interacción de suma violencia. Me imagino que va por ahí el camino.
con estándares internacionales. Esa fue la frase que utilizó el presidente de la República para anunciar esta nueva unidad que se busca crear en Gendarmería, específicamente para trabajar en estos recintos de máxima seguridad, donde tú lo decías, van a estar los líderes de bandas del crimen organizado y por ende la seguridad y la rigurosidad que se requiere en este caso tiene que ser especializada. Por ende, entonces, lo decía el presidente también, lo que se quiere evitar a toda costa es lo que sucede en otros países donde bandas del crimen organizado se han tomado, por así decirlo, los distintos recintos penitenciarios. Por ende, y por eso mismo es que se busca no solamente la construcción de una cárcel de máxima seguridad, sino que también tener personal justamente adaptado en el caso de Gendarmería para poder resguardar, ¿no es cierto?, la seguridad de este recinto y tener a raya a los líderes de las bandas criminales con una formación de experiencia y también con estándares internacionales que dijo el presidente de la República. En un contexto, lo decíamos al principio, ¿no es cierto?, marcado por los hechos de los últimos días y que también provocó, Carla, que al final de estos anuncios el presidente señalara que va a bajar su participación de los Juegos Olímpicos para poder seguir de cerca lo que son la implementación de estas medidas anunciadas. Ya, porque ahí hay una señal importante también que se le da a la ciudadanía. No sé si se pone algún plazo, si se maneja, porque hasta ahora entendemos que no, o por lo menos hoy día las declaraciones públicas, pero en cuánto tiempo debe estar esta nueva cárcel, en cuánto tiempo debe estar esta formación de nuevos gendarmes. Sabemos cuánto costaría y cuántos cabrían, nada Claro, más. pero no sabemos hasta cuándo, tomando en cuenta, Marian, que estamos justo en una coyuntura donde también se requieren medidas urgentes, me imagino yo de corto plazo, que tiene más que ver con lo que se anunciaba ayer. Y estas son las medidas un poco más de largo plazo. Construir una cárcel no es una cosa de un día para otro. Además, tiene que pasar por el Parlamento, entiendo, para que se puedan acelerar y agilizar una serie de trámites y la burocracia que también significa el tener que dar algunas aprobaciones. Ahí vamos a ver cuál también es la disposición de los parlamentarios, porque no todo depende solo del Ejecutivo. Aquí el rol de los parlamentarios, diputados, senadores va a ser súper relevante. Sí, tanto la cárcel de máxima seguridad también como esta unidad especializada de Gendarmería tiene que pasar por el Congreso Nacional y por eso el presidente señalaba, se le pide la máxima cooperación para poder hacerlo de la forma más rápida posible. Por eso hasta el momento no existen plazos porque eso también va a conllevar una discusión que se dé en el Congreso Nacional, pero eso es lo que se pedía. Ahora, por ejemplo, esta medida ha sido valorada igual por distintos sectores. La candidata presidencial Evelyn Matei señaló que es una buena medida, finalmente lo anunciado por el Ejecutivo, poniendo paño frío, ¿no es cierto?, toda la discusión que se dio previamente, yendo en la línea entonces de que podría ser unos proyectos que sean más aceptados en el Congreso Nacional, pero efectivamente la discusión que se dé al interior del Parlamento va a ser también lo que va a marcar un poco la pauta respecto de los tiempos. Vamos a ver eso, lo que va a pasar respecto de estos proyectos, también los que ya están en el Congreso dentro del Fast Track, que deberían salir antes del mes de octubre, y las otras medidas que ustedes señalaban que son más de corto plazo, que fueron anunciadas el día de ayer por la ministra del Interior, que tiene que ver con el reordenamiento de carabineros, con la fiscalización de las armas, con también poder potenciar este equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, entre otras medidas que se espera que se puedan ver lo antes posible, ¿no es cierto? Sobre todo en la región metropolitana, que lo decía el presidente, donde las medidas no han funcionado como ellos esperaban hasta el momento y han tenido que ser reforzadas con los anuncios del día de ayer y también de esta jornada. Como siempre, completísimo informe desde el Palacio de la Moneda. Marian Basso, muy buenas tardes. Gracias, Marian. Buena tarde, nos vemos.